Mediados de los años 70, mientras el mundo del automovilismo avanza hacia la tecnología y la uniformidad, Italia se negaba a seguir el camino trillado. En un pequeño taller, con ingenieros obsesivos y diseñadores visionarios, nacía un arma pura. Un coche que no buscaba ser cómodo ni elegante, buscaba ser letal en cada metro de tramo. Era el Lancia Stratos, y este era su grito de guerra dentro del Grupo 4. Bienvenidos compañeros de nuevo a vuestro museo del motorsport de leyenda. Hoy, el sonido profundo y visceral de este motor V6 va a resonar mientras las cámaras recorren las curvas estrechas del Montecarlo de aquella época. Cada nota mecánica, cada vibración nos va a contar la historia de un concepto italiano que no se conformaba con competir. Quería directamente destruir el joven campeonato del mundo de rallies. A principios de los años 70, Lancia estaba dominando el panorama de los rallies con el Fulvia. Pero la competencia comenzaba a apretar y el mundo del automovilismo estaba entrando en una nueva era donde la innovación y la audacia eran esenciales para poder sobrevivir. En este ambiente convulso, Cesare Fiorio, al mando de la escudería de Lancia, entendió que era necesario algo más que una evolución. Era un salto cualitativo lo que requerían, un vehículo que naciera desde cero para arrasar en cada curva. Y es así como el proyecto Stratos emerge de este crisol de urgencia y de ambición, uniendo fuerzas con Bertone para materializar un diseño rompedor, obra del legendario Marcello Gandini. La silueta baja, compacta y feroz del Stratos no solo era un ejercicio estético, cada línea y cada ángulo ya habían sido calculados para convertirlo en un depredador implacable en los tramos. Pero conseguir que este sueño se hiciera realidad fue una batalla en sí misma, fue algo más interno. Con un esfuerzo titánico y una buena dosis de sueños y de ambiciones, el Stratos HF es presentado en el Salón de Turín de 1971. En aquel momento había nacido portando un motor Twin Cam 1.6 de Fiat, básicamente por practicidad, solo para exposición, porque el vehículo tenía que tener motor, vamos. Dentro, la dirección era totalmente consciente de que con esa mecánica no tendrían posibilidad alguna de atajar el Grupo 4 de rallies, que entonces era la cúspide de los ganadores. Y es entonces cuando Cesare Fiorio comienza a explorar todos los catálogos posibles y todas sus posibilidades. Aquí tenía claro que requería de un motor compacto, adaptable a la batalla corta y que facilitara una extrema agilidad. Y además de todo eso, debía ser potente y a la vez tener márgenes de potenciación. ¿Quién trabajaba con mecánicas de este tipo entonces? Un hombre muy cercano, un vecino, Enzo Ferrari. En aquel entonces, Ferrari y Lancia eran marcas hermanas bajo el paraguas del gigante Fiat. Sin embargo, seguía existiendo una tensa relación política y comercial entre ellos. Ferrari, como marca de lujo y de superdeportivos, veía a Lancia como una competencia, entre comillas, interna, sobre todo en el mercado de deportivos y de la competición. Entonces Fiorio se había ya encaprichado concretamente del motor V6 equipado en el Ferrari Dino 246 GT y en el Fiat Dino. Este cumplía con todos los requisitos y además tenía una total disponibilidad al lado de casa. Bloques, planos, repuestos, ingenieros... Era perfecto, todo estaba a mano, todo quedaba en casa. Pero claro, para Ferrari, el motor Dino era un activo estratégico y muy exclusivo. Estaba pensado para sus modelos deportivos y para proteger su imagen de marca. Ceder ese motor a un vehículo diferente, aunque fuese de una marca hermana, entre comillas como Lancia, generaba dudas sobre la competencia interna y la exclusividad tecnológica. Así que la presión interna para no cederlo fue enorme. Fue una lucha entre la tradición de Ferrari y la necesidad de innovar en el mundo competitivo de los rallies. En este punto Lancia Corse dio un paso atrás, recogió campamento. Llegó a tramitar algunos diálogos con Maserati en relación al suministro de las nuevas mecánicas para el Stratos. Pier Ugo Gobato, que era un alto cargo directivo dentro de la escuadra italiana, llegó a negociar directamente con la directiva del Tridente, que entonces, recordemos, ya estaba a cargo de Citroën. ¿Y cuál era ese consorcio que estaban barajando las dos directivas? Pues la compra de un motor V6 de 2,7 litros. ¿Os imagináis de qué motor estoy hablando? En efecto, el del Citroën SM. Pero Fiorio, con su visión y con su tenacidad, al final consigue navegar por el delicado equilibrio de diálogo con Enzo Ferrari.
Ahora había decidido que sin ese motor el Stratos Grupo 4 no podía existir. Tenía que ser ese, nada de Maserati, ni de Citroën, ni de nada. Se dieron intensas negociaciones y el Commendatore, que odiaba este tipo de prácticas, las odiaba literalmente, protagonizó varios tira y afloja. Pero hubo una convicción de que aquella alianza podría ser beneficiosa para ambos, así que por fin esto terminó con el V6 Dino 2.4 atornillado en la parte trasera del Lancia Stratos. ¡Voilà! Había nacido el nuevo Grupo 4, un prototipo compacto que parecía llegar del futuro con un diseño apoteósico y con un motor Ferrari. Y es que el Dino no era un motor cualquiera. Este V6 aspirado, con una V de 65 grados, era moldeado en Maranello con hierro fundido y tenía las culatas de aluminio. Era un bloque, fijaros, súper cuadrado, con un diámetro muy superior a su carrera, 92,5 por 60, cuidado. A su vez era compacto, ligero y con un potencial de giro muy alto. Estaba en este caso instalado en posición central trasera, otorgando una dinámica de conducción revolucionaria, un equilibrio y una agilidad que ningún otro rival podía igualar en aquellos tramos estrechos y traicioneros. Así que, entre tensiones, baches, sueños y grandes dosis de ingenio, el Stratos comenzó a tomar forma, no solo como un vehículo, sino como la encarnación de ese espíritu competitivo italiano que nunca se había conformado con seguir la corriente, sino que buscaba marcar el paso en la nueva historia de los rallies. Pero claro, es obvio que esta mecánica de Maranello no sería instalada en un formato virgen. En los laboratorios de Abarth fue donde este corazón de calle fue forjado para la guerra. Y allí, bajo la mirada atenta de Nicola Materassi, cada pistón, cada válvula fue retocada con obsesiva precisión, buscando estirar la potencia hasta unos 280 caballos capaces de devorar tramos imposibles. Todo esto fue posible gracias a mejoras en la admisión, el escape, relaciones de compresión y ajustes de gestión mecánica que en aquella época dependían más de la experiencia artesanal que de la electrónica, por supuesto. A su lado, figuras como Giovanni Tonti habían aportado esa chispa de genialidad técnica que convertirían un motor amable en un rugido brutal. Un rugido que terminó por alcanzar más de 320 caballos en las versiones más evolucionadas. Y todo esto sin absolutamente nada de electrónica de por medio, solo talento puro y acero en movimiento. Este poder se entregaba a los tramos a través de una caja Hewland FT200. Era una joya de competición que en su día había dominado los circuitos de Fórmula 2 y ahora estaba aquí adaptada para domar la caótica realidad de los rallies. Cada cambio era un golpe firme, una respuesta directa, como el latido frenético de un corazón que no conoce tregua. Pero el secreto para mantener esta furia bajo control estaba en un diferencial autoblocante firmado por ZF. Esto ya garantizaba que cada rueda agarrara el terreno con la firmeza de un depredador al acecho, aferrándose al asfalto, a la nieve o a la grava, casi con la misma determinación. El esqueleto del Stratos era otra obra maestra. Estamos ahora ante un matrimonio de arte y de técnica, con una carrocería conceptual trazada por Marcello Gandini de Bertone y un bastidor cocinado por Giampaolo Dallala, uno de los grandes nombres de Lancia Corse y ex Lamborghini. El bastidor tubular combinaba rigidez y ligereza, manteniendo el peso homologado en apenas 930 kilos. Esa estructura, aliada a unas suspensiones de doble brazo oscilante con amortiguadores Koni ajustables, ofrecía un equilibrio exquisito entre control y flexibilidad, algo indispensable para bailar sobre las superficies más traicioneras del mundial. Y sobre esas ruedas, el contacto definitivo estaban en los neumáticos Pirelli, un socio italiano inseparable que, con sus compuestos diseñados a medida, permitía al Stratos pegarse al terreno como una sombra letal, ya fuera deslizándose sobre el hielo de Monte Carlo o escupiendo polvo en el Acrópolis. Cada elemento, cada detalle estaba pensado para una única misión: convertir al Stratos no en un coche, sino en una nueva rareza que ganara en cada tramo, una máquina de precisión feroz que llevara la bandera italiana al podio una y otra vez. Por fin, el Stratos Grupo 4 irrumpe en el Mundial de Rallys durante el mes de octubre de 1974, en el Tour de Corse concretamente, y desde ese momento la historia del Mundial empezó a escribirse con otro pulso. Con su homologación definitiva, Lancia entró en la escena con una máquina radicalmente distinta a todo lo visto hasta ahora. Un deportivo de batalla ultra corta, con 2,18 metros solamente, un motor central Ferrari y un chasis hipertécnico. Y aquella temporada el Stratos no tardó en marcar territorio. Ganó 3 de las 5 pruebas restantes, aplastando a rivales ya de leyenda como el Ford Escort RS o el Porsche 911. Aquel título de constructores de 1974 sería la primera declaración de intenciones,
un aviso claro de que Lancia había fabricado un arma letal para los tramos más técnicos y exigentes. Así pues, entre 1975 y 1978, el coche se vistió con la icónica librea Alitalia, que no solo se convirtió en un símbolo de la marca, sino en un icono visual que hoy sigue grabado en la memoria de cualquier aficionado. Ese diseño, más que un simple patrocinio, era la imagen de un proyecto profundamente italiano, donde la ingeniería, el estilo y la pasión convergían totalmente. Pero es que el Stratos no ganó solo por su ingeniería. Esta máquina, como otras muchas, estaba acompañada detrás de individuos que comprendieron que para domar ese animal de precisión se necesitaban nervios de acero y talento puro. Sandro Munari no era solo piloto, era un poeta del tramo helado y del barro. Ganó Montecarlo 75 de una forma legendaria. 2 Stratos quedaron fuera en la misma especial por el hielo, en la Stage de Jablončaviec, y Munari salvó el suyo milagrosamente, afirmando después que muchas veces había conducido al borde del precipicio. Había conservado el número 14 por superstición, desde su primer triunfo con el Fulvia. Con él a bordo también había brillado Björn Valdegar, cuyo Stratos sin carrocería trasera en el Rack Rally, muy mítica esta imagen, estableció el mejor tiempo en 44 tramos, aún a pesar de romper la dirección, simplemente porque según él, según su criterio de pilotazo, aquel trasto era más rápido que cualquier miedo. Bernard Darnich dominó Córcega como pocos, y Jean-Claude Andret bordaba el asfalto. Eran tiempos en los que se recurrían a ciertos trucos y estratagemas. Pero no solo los pilotos. Cesare Fiorio, maestro de la logística, envió vigías al Col de Turini para estudiar el hielo y el viento, y así pudieron decidir la mejor combinación de neumáticos. En el Montecarlo concretamente, de 1975, esa decisión marcó la diferencia entre el podio y el desastre. Y os voy a contar otro detalle poco conocido, porque según Gianni Tonti, que era el responsable de Lancia Corse, muchos se preguntaban si los Stratos tenían las prolongaciones del escape para vadear el agua en ciertas zonas. Y la respuesta era que no, simplemente se mantenían en primera marcha por encima de las 3.500 vueltas, y esto permitía que la propia presión de los gases expulsara el agua del escape. Esta técnica evitaba complicaciones mecánicas en terrenos inundados. Los escapes alargados eran más un tema de turbulencias. En 1977, el rugido del Stratos empezó a apagarse, no por falta de talento, ni de rendimiento, ni de hambre, sino por una decisión política interna. Fiat, propietaria de Lancia, había trazado ya su nueva hoja de ruta. Ahora el marketing debía girar en torno al 131 Abarth, un vehículo infinitamente más comercial y más en la línea de producción en serie. Así que, desde lo más alto llegó la orden: basta ya de Stratos. Pero los ingenieros y los pilotos sabían algo que los ejecutivos no: el conocimiento. El Stratos aún tenía veneno en las venas, así que ya sin el soporte oficial, este vehículo del futuro siguió corriendo en manos privadas. De hecho, humilló a su sustituto, a su sucesor. Si nos vamos al Montecarlo de 1979, Bernard Darnich, al volante de un Stratos privado, le robó la victoria al nuevo y flamante Fiat 131 Abarth. Fue un golpe brutal para Fiat, que lo había apostado todo por su nuevo juguete. Y no fue un caso aislado. Entre el 78 y el 81, el Stratos siguió coleccionando triunfos en rallies europeos y nacionales, batiendo incluso a coches mucho más modernos. Y es que durante esos años algunos equipos privados comenzaron a usar evoluciones prácticamente ilegales, entre comillas, con carburadores recalibrados y gasolina de aviación en tramos largos. El rugido del V6 se había transformado en un grito metálico que dejaba atónitos incluso a los inspectores de la FIA. Y entonces, 1982, marcó la llegada del Grupo B, y esto sepultó cualquier intento de retorno por parte del Stratos. Pero el modelo no se marchó sin hacer ruido. Había dejado algo claro, muy claro. No era un coche, era una anomalía, una máquina demasiado adelantada para el tiempo que le tocó vivir. Cuando el Stratos se retiró, cuando se fue, no dejó un vacío, dejó un molde. Cada coche de rally que vino después le debe algo a este modelo. La arquitectura de motor central, la batalla ultracorta, aerodinámica super evolucionada, conceptos que parecían herejía en 1974, pero que se convirtieron en dogma para los Grupo B, los grandes íconos de esta disciplina. El Delta S4, el Integrale, incluso los actuales WRC, son hijos ideológicos de aquel triángulo perfecto diseñado por Gandini. En estética, ciertamente el Stratos no era un coche bonito, atractivo, fue un coche brutal. Puro diseño táctico, convertido en arte funcional. En lo técnico, el legado se mide en cifras que aún sorprenden. Menos de 1 tonelada, 320 caballos atmosféricos.
Y ahora es aquí donde os dejo la pregunta. ¿Puede un coche que nació para durar tan poco convertirse en inmortal? La respuesta está en cada vez que alguien pronuncia su nombre. Stratos. No es un coche, es un grito. Bueno, por fin el Stratos en el canal, que me lo habéis pedido infinidad de veces. Es como esa carta que te reservas para el final, que no la quieres gastar, pero bueno, al final estamos aquí para lo que estamos, ¿no? Para hablar de coches. Y el Stratos es el coche. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Recordad, ayuda muchísimo al canal, al algoritmo, que comentéis cualquier mensaje, impulsa el vídeo hacia arriba y nos hace crecer. El like también, no se tarda nada, es un segundo y no sabéis lo que ayuda al posicionamiento. Estoy siempre muy agradecido con todos vosotros y muy orgulloso de la comunidad que tenemos. Es increíble. Así que seguiremos trabajando y nos volveremos a ver el domingo a las 21:00. Un saludo, familia.